díganme por... Ah, ya está. Este, bueno, y entonces, bueno, este es un tema nuevo. Espero que con Daniel hayan terminado lo que tenían que terminar. Y entonces, pues voy a empezar con unos acuerdos, como dice ahí. A ver, lo primero que quiero decir es que seguramente a ustedes ya les introdujeron estos dos simbolitos. Ay, chin, estos dos simbolitos, el menos infinito y el infinito. Y bueno, no sé cómo se los hayan introducido, pero esos dos símbolos no son números, ¿eh? Son símbolos que sirven para dos cosas, para describir comportamientos o para describir conjuntos. En particular, pues estos símbolos sirven, por ejemplo, para describir conjuntos, ¿no? O sea, uno dice, habla del intervalo desde 1 hasta infinito, y eso solo significa que son todos los números reales más grandes que 1, ¿no? O si habla del intervalo de menos infinito a 0, pues eso solo significa que, pues es el conjunto de los números reales que son menores que 0, ¿no? Y por ejemplo, si habla uno del intervalo menos infinito, infinito, pues en realidad solo está diciendo que son todos los números reales. Y entonces estas cosas se usan para describir conjuntos y a lo mejor para describir comportamientos, esos en límites, pero como ahorita yo no voy a hablar de límites, pues no me importa describir comportamientos, nada más que sí quiero hacer pues llegar a algunos acuerdos con ustedes. Una cosa que pues, también ya vieron hace mucho tiempo es que si tienes un conjunto no vacío de números reales que está acotado superiormente, entonces ese conjunto tiene supremo, ¿no? Ya ha sido definido este supremo y existe la. No voy a decir tampoco mucho al respecto, pero siempre que tienes un conjunto de números reales no vacío y acotado superiormente, puedes hablar de su supremo, es decir, la mínima cota superior. Y este es un número real, ¿no? O sea, este siempre es un número real si estás bajo estos supuestos. Este, si no estás bajo estos supuestos, pues en realidad no podrías hablar del supremo. Pero aquí vamos a hacer una excepción. A ver, vamos a decir lo que queremos decir. Este, Vamos a empezar con un conjunto que sea no vacío y que no esté acotado superiormente. Entonces, pues en, en sentido muy teórico, este conjunto pues no tiene supremo, pero vamos a darnos la libertad de decir que el supremo de A es el infinito. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un supremo y no quiero estar distinguiendo los casos de cuando el conjunto está acotado superiormente y cuando no está acotado superiormente. O sea, podría ser un montón de distinciones en las pruebas, en los enunciados y ahorrarme estos acuerdos que estamos llegando ahorita, pero pues no quiero hacer tantas distinciones y entonces por comodidad mía y por supuesto espero que de ustedes, voy a decir que pues si tienes un conjunto no vacío y que no está acotado superiormente, pues voy a definir que el supremo es el símbolo infinito. Ahora, esto no va a traer problemas porque en el contexto que yo lo voy a usar, o sea, bueno, en el contexto que yo lo voy a usar, bueno, si uno junta estas dos cosas, entonces uno puede, si ahora puede decir que si tiene un conjunto de números reales no vacío, entonces su supremo existe. Y el supremo pues va a ser o un número real o el símbolo infinito. Y bueno, con estas convenciones que estamos haciendo acá arriba. Y bueno, dije que esto no nos va a meter en problemas porque en realidad yo voy a usar esto para definir algunos conjuntos. O sea, en particular voy a hacer cosas como la que está escrita aquí en azul. ¿Qué son estas cosas? Pues voy a decir, fíjate que pues me quiero fijar en todos los puntos que cumplan que su valor absoluto sea menor que el supremo de A. Y entonces uno dice, pues fíjate que pues eso se puede escribir como que X está en este intervalo, ¿no? Y aún con esta extensión que estamos haciendo, todo está más bien definido. En este intervalo, si el supremo es un número real, en realidad estás hablando de un intervalo de verdad, o sea, de una cosa que va desde menos un número hasta un número. Y si el de pura casualidad el supremo era el símbolo infinito, pues en realidad todos estos símbolos están hablando del intervalo menos infinito, infinito que se interpreta como los números reales. A ver,
No sé si quiero decir mucho más que lo que yo he dicho, entonces voy a preguntar si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca de lo que acabo de decir y de cuál es la convención, cuál es el acuerdo. ¿Cómo ven, Entonces, joven? el X chiquito es un elemento de A. No, el X chiquito es un número real, ¿eh? Este, o sea, a ver, voy a decirlo otra vez. O sea, hice las convenciones de allá arriba y entonces contra las convenciones de allá arriba puedo decir, pues si tienes un conjunto no vacío y, y un conjunto de números reales no vacío, puedes hablar del supremo siempre, ahora con esta convención, y el supremo pues va a ser o un número real o el símbolo infinito. Y después voy a tener, o sea, dije, ¿y por qué quiero hacer esto? Porque voy a tener cosas de este estilo. O sea, me voy a fijar en todos los números reales. Ay, ching, me voy a fijar. O sea, me voy a fijar en todos los números reales que cumplan que, por ejemplo, el valor absoluto de ese número es menor que el supremo de A. Estoy pensando que Ah, tengo un ya. conjunto que ya le saqué supremo y luego me voy a fijar en todos los puntos que, por ejemplo, cumplen esta desigualdad, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es que si aquí, o sea, todo esto se puede interpretar como que X, o sea, esto que circulé en azul, esto que está aquí, todos los números reales que su valor absoluto es menor que el supremo de A, pues es todos los puntos que viven en el intervalo que va desde menos el supremo de A al supremo de A. Pero eso se puede interpretar, dices, bueno, y tengo bronca si el supremo es este monito, pues no, porque si el supremo es un número real, pues obtienes un intervalo de A de veras, ¿no? Y si el supremo es infinito, pues lo que obtienes son todos los números reales, ¿no? Porque este intervalo pues, se interpreta como menos infinito, infinito, que ya habíamos dicho que son los números reales. ¿Me expliqué Canek o no? Sí, 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 perfecto. Gracias. O sea, voy a hacer algunas cosas, ahorita no, o sea, después en el contexto se va a quedar más claro, espero. Voy a hacer algunas cosas y voy a llegar a cosas como las que están circuladas, como, o sea, voy a llegar a una conclusión más o menos de este estilo. Pues entonces para todos estos números que cumplen esta condición, voy a tener alguna consecuencia. No quiero hablar ahorita de la consecuencia, pero solo estoy hablando que si tengo los números reales que cumplen esta condición, aunque yo permita que el supremo sea este mono, lo que estoy, en realidad cuando digo esto, solo estoy hablando de un intervalo, que o es este, ¿no? No creo que haya mucho problema, pero bueno, pero la parte importante es que estoy definiendo el supremo para cosas que no están acotadas superiormente, ¿no? Y lo estoy definiendo como este símbolo infinito y estoy diciendo que como para qué lo voy a usar y esa es la convención, el acuerdo al que quiero llegar con ustedes. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Está claro. Entonces, entonces esto nomás es un acuerdo, ya estamos en este acuerdo y vamos a empezar con la clase de hoy. ¿De qué queremos hablar? Hoy queremos hablar de bueno, de lo que llaman, a mí se me hace horrible el nombre, pero así se llama, series de potencias, ¿no? Entonces ya Daniel les habló de series y entonces yo quiero hablarles como de una generalización de series, podría decirse, que se llaman series de potencias. Entonces, uno empieza con una sucesión de números reales, cualquiera, pues, tomas ahí una sucesión de números reales, y entonces una serie de la forma, la suma desde que n es igual con 0 hasta infinito de a n x a la n, que se puede escribir pues como A0 más A1X más A2X cuadrada más A3X cúbica, le llamamos una serie de potencias. A ver, cuando uno ve esto, cuando uno ve lo que está aquí circulado en rojo, pues surgen preguntas inmediatas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas que le surgirían a ustedes, jóvenes? ¿Y se parece mucho a la geométrica, tal vez? Se Sí, parece a son polinomios, tal vez. pues eso va a depender de la AN, pero un poco una pregunta natural es ¿quién es X? O sea, yo me preguntaría, ¿quién es X? Bueno, pues, estás hablando de... Los ANs están bien definidos, ¿no? Es una sucesión de números reales.
y aquí defines este símbolo que significa esto que está escrito acá, pero la pregunta natural es ¿quién es X, no? Y entonces yo les pregunto, ¿quién es X, jóvenes? ¿Un número fijo? Cualquier. O una variable, podría ser. Bueno, y entonces el X, pues lo queremos interpretar exactamente de esa forma, o sea, acuérdense que cuando uno habla de funciones, pues dice, f de X es igual a X cuadrada, ¿no? Eso es una función. Y entonces uno se pregunta, ¿y quién es X? Pues es que X está funcionando como un número arbitrario o como una variable que toma distintos valores. Y entonces yo creo que la mejor interpretación para nosotros es que la X se está pensando como una variable, ¿no? Algo que pues tú le puedes meter valores a la X y ya que le metes valores a la X, obtienes una serie de adeveras como las que te estaba hablando Daniel, no sé si me explico. Por ejemplo, alguien hablaba de la serie geométrica, ¿no? Entonces uno diría, pues fíjate que si haces todas las A, o sea, que si te fijas en esta sucesión, o sea, todas las ANs las haces unos, o sea, todas estas las haces unos. Y por ejemplo, y dices, y X que sea un medio, por decir algo, obtienes una serie geométrica de adeveras, ¿no? O sea, sería 1 más un medio al cuadrado, más un medio al cubo, bla, bla, bla. Y esta es una serie de lo que es una serie de las que les estaba hablando Daniel, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de pensar esta serie de potencias es como, pues X es una variable a la cual le voy a asignar valores y ya que yo le asigne un valor, obtengo exactamente una serie de adeveras, ¿no? Así como lo pensábamos como las funciones, ¿no? Esta es una fórmula, una regla de correspondencia que nos dice a X que le corresponde, ¿no? Y entonces, de hecho, lo que cómo queremos ver esto es exactamente de esa manera. Pero déjenme decir un poco más acerca de esto. Esto, por supuesto, cuando uno ve esta parte que voy a circular en este momento, pues cuando uno la ve así y se olvida un poquito de los puntos suspensivos, dice, pues esto parece un polinomio, ¿no? O sea, que es una serie, también una serie de potencias, perdón, uno lo podría pensar como un polinomio infinito, ¿no? O sea, un polinomio en el que pues no te paras en algún grado, en alguna n, sino te sigues para toda la vida, y entonces es un polinomio infinito. De hecho, si uno recuerda las definiciones bueno, a ver, voy a tratar de hacer 2 o 3 comentarios. Si uno recuerda las definiciones de la unidad pasada, acuérdense que para calcular una serie o el valor de una serie, uno hablaba de las sumas parciales. Y entonces las sumas parciales era detenerse hasta cierto sumando, ir haciendo sumandos primero el primero, luego el primero y el segundo, luego el primero, el segundo y el tercero, bla, bla, bla. Y iba haciendo esas sumas parciales y ya con eso uno podía calcular el límite para ver si la serie convergía o no. Si uno se fija en quiénes son las sumas parciales de una serie de potencias, pues lo que uno obtiene es exactamente un polinomio, ¿no? Ay, lo puse mal. Las sumas parciales son polinomios, ¿no? O sea, dices, pues es esta suma, pero parándose hasta un cierto número k, ¿no? Entonces, si uno se para en un cierto número k y nada más se fija en esa parte de la suma, pues exactamente es un polinomio. Y entonces, otra manera de ver las series de potencias podría ser, pues fíjate que las series de potencias, pensando en esta idea de la unidad pasada, es el límite de polinomios, ¿no? O es un polinomio infinito. No sé cómo les guste más a ustedes verlo, pero no sé si se entiende la idea, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, dice Camet que es una generalización y si todas las A son ceros, pues obtienes, o sea, no importa, pues obtienes una serie de potencias muy mala, que es cero, ¿no? O sea, que es la constante cero. Ay, no sé si respondí tu pregunta, Pedro, dime si o sea, los A's pueden ser lo que tú quieras, solo es una asociación de números reales. Por supuesto, si todas las A son cero, pues eso es una serie de potencias, que es
pues la que suma 0 más 0 más 0 más 0 más 0, pues que es el número 0. Pero bueno, va. Sí, contesté tu pregunta, Pedro, dime, ¿no? Porque ya me quedé con la duda. O sea, pues si todas son 0, pues es una serie de potencias medio fea, medio trivial, pero sigue siendo una serie de potencias. Y de hecho sí la vamos a considerar en algún momento, pero bueno. Y entonces, como les decía, lo que como uno debería de pensar estas series de potencias, es como, pues como ya dije, ¿no? La X es una variable a la cual le puedes meter números, y ya que le metes números, obtienes una serie de verdad, vamos a decirlo así, de las anteriores, de las que sí de veras son números que vas sumando. Ya que le metes números, pues obtienes una serie de las anteriores, y entonces puedes pensar esta como, así como pensabas que los polinomios, o sea, que había funciones que estaban definidas con una regla de correspondencia que era un polinomio, pues yo puedo definir esta función, una función nueva, por decirlo de alguna manera, f de x, que haga, pues que a x le asigne el valor de esta serie cuando yo pongo el x aquí adentro, ¿no? O sea, cuando evalúo la serie en el número específico x, pues a ver, sí, no sé si me estoy explicando, o sea, acuérdense que pues si la serie converge, esto va a ser un número, y entonces si la serie converge para cierto x, yo le puedo asignar a ese x el valor de la serie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Así como f de x igual a x cuadrada, esta era una fórmula que nos daba una regla de correspondencia para una función, yo podría pensar en la función que a x le asigna el valor de esta serie, ¿no? Cuando ya puse el valor x adentro de la serie. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver, tengo varias preguntas para ustedes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles son las preguntas naturales que a uno le surgen de lo que acabo de decir? De lo Sí se último. entiende, y cuando no diverge, ¿qué pasa? Digo, cuando diverge, ¿qué pasa? Pues esa es la pregunta natural, y entonces, pues cuando diverge, ¿qué pasa? O sea, si yo me tomo un X de tal manera que cuando yo lo meto aquí adentro, esta serie diverge, entonces, ¿qué pasa? Pues la f, no podría yo definir la f para esa x. No sé si me explico, Kamek, pero si tú te tomas una x que a la hora de que la evalúas en esa serie, obtienes una serie que no converge, pues no puedes, o sea, esta regla de correspondencia pues no está definida. Wow, eso es como cuando Es tenemos decir, un cero abajo en una racional. exacto, es decir, tu pregunta se puede reformular, y eso era lo que quería que me dijeran, de la siguiente manera. Si yo defino esa función, ¿cuál es su dominio? Sí, no sé si me explico. Recuerden ustedes que uno a ver, voy a poner por acá un ejemplo arriba otra vez, uno decía, a ver, f de x igual a la raíz de x más 1, ¿no? De x, ya no sé, de x más 1, voy a ponerle así. Entonces uno decía, a ver, me dieron esta fórmula. Y entonces uno dice, ay, bueno, pero para -2, esta función no está bien definida, ¿no? Entonces -2 no está en el dominio de esta función. Entonces lo que acaba de preguntar Kandek es, ¿qué pasa pues, si yo me agarro una X de tal manera que cuando yo la meto aquí adentro, esta serie no converge? Pues, ¿qué pasa con esta función? Pues que no está definida en ese punto. Y entonces eso se puede ver, o sea, la pregunta natural que la voy a poner aquí, la voy a escribir. La pregunta natural que uno se debería hacer es, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Sí se entiende, jóvenes? Y el dominio de esa función, lo voy a escribir de otra manera, es preguntarse, ¿para qué x? ¿Para qué números reales? ¿Para qué números x? La evaluación de la serie de potencias converge, ¿no?
No, sí se entiende lo que estoy preguntando. O sea, dices, pues uno quisiera definir esa función que está definida ahí, f de x igual a la serie esta de potencias, y entonces la pregunta natural, como nos dijo Karnek, es, pues, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Para qué x sí tiene sentido esa serie, no? Y entonces, pues, ¿para qué x es? La pregunta es, ¿para qué x es la serie converge, no? Cuando ya la evalúo. Y por eso, pues, para eso estudiaron toda la unidad pasada convergencias de series, ¿no? O sea, para poder decidir qué números puedes poner ahí adentro, sí, todos los criterios esos, para poder decidir qué números puedes poner ahí adentro y, y, y decidir cuál es el dominio de la función, ¿no? ¿Sí se entiende más o menos hacia dónde va este juego? Bueno, No, a ver, la serie de potencias, a ver, para contestarle a Paola, la serie de potencias es como una fórmula, medio fea, medio grande, pero es una fórmula. Y entonces tú dices, pues yo tengo una fórmula y ahora me tengo que preguntar para qué números esa fórmula tiene sentido. Otra vez lo voy a decir más o menos rápido. Cuando tú te daban la fórmula f de x igual a, no se voy a poner 1 entre x, esta fórmula de aquí, pues según tú definía una función. Y entonces yo te pregunto, bueno, ¿y para qué x es? Esa fórmula sí tiene sentido. Y entonces tú me preguntas, bueno, tú me contestas, pues esta fórmula tiene sentido siempre y cuando x sea distinto de 0, porque si x es igual a 0, no puedo aplicar la fórmula. Y eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Esta serie es como una fórmula, tiene una X ahí adentro, ¿ya la viste? Entonces dices, es como una fórmula. Y ahora lo que me estoy preguntando es para qué X es, para qué números, cuando yo los meto aquí adentro, esta fórmula tiene sentido. Y eso significa para qué números, cuando yo los meto ahí adentro, la serie converge. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos que a lo mejor clarifican las cosas, pero antes de pasar a los ejemplos, quisiera saber si sí te respondí o no, Paola, dime. ¿Va? Entonces, la serie de potencias tú la tienes que pensar como una especie de fórmula grande, fea, a la cual le vas a meter números y entonces tú dices, bueno, yo tengo esta fórmula que según yo define una función y entonces la primera pregunta natural, que es la primera que se hicieron en cálculo 1, no sé si se acuerdan, es para qué números esa fórmula tiene sentido y eso lo formalizaron preguntándose pues cuál es el dominio de la función y bueno, y definiendo qué es el dominio, los números para los cuales la fórmula tiene sentido y bueno, y así fue construyendo más cosas, ¿no? Por supuesto, empezaron aquí poniendo fórmulas muy sencillitas como x cuadrada, como la raíz de x, a lo mejor un polinomio, ya estamos pasando, perdón, una función racional, ya estamos pasando como a unas fórmulas un poquito más complicadas, ¿no? Sí, va, entonces, y entonces la primera observación trivial que quiero hacer es que sí hay números para los cuales la serie converge. Sí hay. ¿Alguien me puede decir uno? 0. El 0, ¿no? O sea, cuando x es igual a 0, la serie converge. Sí, porque pues dices, si x es igual a 0 y yo lo meto aquí adentro, pues entonces tengo lo que sea por 0 es 0 y entonces todos los sumandos es 0 y pues la serie es, bueno, la sucesión de las sumas parciales es la sucesión constante 0 y entonces pues esa serie converge. Entonces, estamos preguntándonos cuál es el dominio de la función. Pues el dominio de la función, quién sabe cuál sea, pero yo sé que sí hay alguien en el dominio. El 0, por lo menos el 0, está en el dominio de esa función, ¿no? Sí, o sea, ya no está tan tonta la pregunta, o sea, sí hay cosas en el dominio de la función. O sea, esa fórmula está definida para cosas, bueno, podría estar definida para muchos números o para poquitos, quién sabe, depende de la serie, por supuesto, pero la observación trivial que acabo de hacer es que en el dominio de la función siempre hay por lo menos un número, el 0. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes? Ya para pasarme a los ejemplos. Bueno, y entonces, pues, ahí van los ejemplos. Antes de empezar con el primer ejemplo, puse aquí en rojo que recuerde usted la definición de factorial.
No me quiero meter con la definición de factorial, a menos que alguien me diga que no la conoce o que no la entiende. El factorial se define recursivamente de la siguiente manera: 0 factorial es igual a 1, y si tienes un número entero más grande que 1, entonces n factorial se define como n por el factorial del anterior, ¿no? Esa es una fórmula recursiva, y supongo que ya todo el mundo sabe que, por ejemplo, n factorial, pues es n por n-1, por n-2, por n-3, y así te vas hasta que llegas al 1. Espérenme, Pedro Ramírez preguntó que si las ANs convergen cualquiera en -1, 1. No entiendo lo que estás preguntando, Pedro. O sea, yo no me estoy... O sea, las ANs son una sucesión de números reales que se usan para construir la serie de potencias. Ahora, que las ANs converjan o no converjan, pues pues ya va a depender de... O sea, no me va a interesar. A mí lo que me interesa es que todas las... O sea, no solo no me va a interesar, sino que a mí lo que me interesa es la convergencia de la serie cuando ya le metí el número. Porque cuando no le he metido el número, en realidad esto es una cosa como una fórmula, o sea, no puedo hablar de su convergencia. Pero no entendí tu pregunta, Pedro. No sé qué quieres decir como que si las ANs convergen cualquiera en -1, 1. No sé si nos podrías decir algo más específico, pero bueno, voy a regresar acá al factorial. Bueno, ya nadie me preguntó por el factorial. Entonces el conjunto dominio va a tener supremo. ¿De acuerdo? De que no importa si está acotado. Sí, y vamos para allá. Canek, pero sí, vamos para allá. O sea, de hecho queremos describir el dominio de la función. Eso es hacia dónde vamos. Creo que debía haberlo dicho. O sea, yo lo que quiero es, si me dan una serie de potencias, puedo saber cuál es el dominio de la función y hacia allá voy. Y sí, va a tener que ver con un supremo, y de hecho va a tener que ver con un intervalo alrededor del 0, por eso observé que el 0 siempre está ahí. Pero ahora sí ya me voy a los ejemplos. No sé si con eso ya contesté tu pregunta. Sí, o sea, no es que el dominio va a tener un supremo, sino que el dominio se puede definir con un supremo. Pero bueno, ya voy a decir lo que quiero decir. O sea, el dominio no es que el dominio tenga un supremo, es que el dominio se puede definir con un supremo, que es distinto, pero bueno, nada más es una cosa muy fina que quería yo recalcar, ¿no? De lo que acabas de preguntar. Ahora sí, bueno, como nadie preguntó del factorial, yo supongo que ya lo manejan muy bien. Y entonces ahora sí, ahí les va. Pues lo que uno dice, a ver, pues échame una serie de potencias de a de veras para ver si yo puedo, determinar el dominio de la función o no, ¿no? Y entonces, a ver, pues ahí les va una serie de a de veras, ¿no? El primer ejemplo, pues es que consideres la serie n factorial x a la n, ¿no? No sé si debería yo de poner más términos acerca de esta serie, pero pues es 0, bueno, es x a la 0, que es 1. A ver, lo voy a escribir aquí. Esta no se puede escribir como... Cuando n es igual a 0, esto es x a la 0, que es 1, y luego tendría 1 factorial por x a la 1, y luego tendría 2 factorial, que es 2 por x cuadrada, y luego tendría 3 factorial, que ya no lo sé cómo lo voy a escribir, ya creo que como factorial, x al cubo, y así bla, 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 bla. No es una serie de potencias, es esa que está escrita ahí, ya la escribí de dos maneras distintas, y entonces dices, a ver, ¿cómo le hago para saber cuál es el dominio de esa función? O sea, preguntarme para qué x es cuando yo las meto aquí adentro, cuando las evalúo, cuando evalúo esta serie en esa x, convergen. Y entonces te dices, bueno, pues yo tengo un criterio que me dice si una serie converge o no. Este es el criterio del cociente, ¿no? Creo que así, bueno, el otro día vi las notas de Daniel y él le llamaba el test del cociente, ¿no? Pero se me hacía horrible de eso de usar test del cociente. Yo le llamo el criterio del cociente, y entonces dice que acuérdense que el criterio del cociente es agarrarlo de adentro de aquí, bueno,
El criterio del cociente determina si una serie es absolutamente convergente. Espero que todo el mundo se acuerde de esas cosas. Entonces hay que agarrarlo de aquí adentro, el término n más 1, que fue lo que puse aquí, y dividirlo entre el término n, con valor absoluto, sacar el límite, y si obtienes algo chido, menor que 1, puedes concluir que la serie converge. Si obtienes algo más grande que 1, la serie diverge, y cuando el límite es 1, pues no puedes decidir y hay que hacerlo a pata, ¿no? Eso es lo que dice el criterio del cociente, y entonces, a ver, vamos viendo qué onda. Si uno ve bueno, ya aquí hice las cuentas más o menos rápido, espero que todo el mundo lo vea. Si uno ve esto, pues dices, con este factorial se van todos los de este factorial y solo me queda el último, ¿cómo se llama? Factor, que sería n más 1 de este factorial. Todos estos desaparecen con los demás factores del factorial de arriba. Entre las x's, pues aquí tengo n más 1, acá abajo tengo n. Entonces, solo me sobra una arriba, que la dejo aquí, y entonces tengo este límite, ¿no? Bueno, y como tengo valor absoluto y tengo un producto, pues puedo distribuir el valor absoluto en cada uno de los factores, pero como este es un número natural, pues le quito el valor absoluto. Y entonces yo espero que todo el mundo vea que con poquitas manipulaciones uno puede llegar de a este lado, ¿no? Y entonces ya que uno ve este lado, dice, pues fíjate que la única forma de que este límite converja a algo que sea menor que 1, pues es que la x sea 0, ¿no? Porque no importa, si la x es 0, entonces todo esto de aquí adentro se vuelve 0, y esto se hace la constante 0, que fue lo que puse aquí. Y en caso contrario de que la x no sea 0, pues esto ya es un número que lo empuja hacia infinito, y entonces pues tengo la conclusión de que este cociente, el límite de este cociente es 0 si x es igual a 0, y es infinito si x es distinto de 0. Y entonces dices, bueno, pues entonces por aquel criterio del cociente que le acabamos de decir hace rato, pues para el único número, bueno, el criterio del cociente nos da que el único número que yo puedo poner aquí adentro y que hace que la serie convergente es el 0, cualquier otro la hace divergente. Y entonces eso fue lo que escribí aquí. Esta serie, la del ejemplo 1, converge absolutamente. Esto no es tan importante, pero pues eso es lo que dice el criterio del cociente, si x es igual a 0, y diverge si x es distinto que 0. Y entonces, en términos de lo que dijimos en la hoja pasada, entonces, si uno define la función f de x igual a la serie desde que n es igual con 0 hasta infinito de n factorial x a la n, entonces el dominio de esa función solamente es el número 0. Y de hecho no es una función muy interesante, ¿no? Su dominio es 0 y su codominio son los números reales, pero de hecho el único número que está en la imagen es el 0, o sea, es la función que sale del 0 y su imagen es 0, que manda el 0 en el 0. Nos parece muy interesante esta función. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende lo que dije o no, jóvenes, del ejemplo 1? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, como no dicen nada, supondré que no. Y entonces nos vamos al ejemplo 2. Y ya los voy a empezar a hacer más rápido. Espero que nadie diga nada, porque todo es más o menos fácil. Ahora considera esta serie, ¿no? La serie desde que n es igual con 0 hasta infinito, x a la n entre n factorial. Ya no voy a escribir más por acá. Uno podría decir específicamente cómo se ve, pero no creo que sea lo importante en este momento. Otra vez usando el criterio del cociente, pues uno agarra el de arriba con n más 1 y el de abajo con n. Uno agarra lo de adentro de la serie con n más 1 y lo pone arriba, y agarra este de adentro y lo pone abajo, saca valor absoluto, saca el límite. Y otra vez no es muy difícil ver, bueno, aquí hice creo que varios pasitos. Aquí hice el cociente, que nada más es dividir estas dos fracciones, me queda esto de acá, no hice nada, y uno ya nota
todos estos factores del factorial se van con casi todos los de aquí abajo y solo les queda abajo un n más 1. Aquí tengo n más 1 x's, se van todas estas xn's con casi todas estas y solo me sobra una, y entonces tengo que, haciendo todas las cuentas, otra vez n más 1 es un número positivo, puedo abrir los valores absolutos en los productos, y entonces tengo el límite del valor absoluto de x entre n más 1. Y uno se fija que no importa quién sea x, pues este límite siempre es cero, ¿no? Pues este x uno piensa que es un número fijo, y entonces esto crece mucho, se hace muy chiquito este límite cero, y entonces la conclusión es que la serie converge absolutamente para toda x. Y entonces dices, fíjate que en este ejemplo, si uno se va otra vez con la idea del otro, si uno define la función de la otra página, si uno define la función con esta fórmula, pues el dominio de esta función son todos los números reales, ¿no? O sea, en este caso, pues, para todo el número real converge. Voy a hacerlos, ya les dije, cada vez los voy a hacer. ¿Quién es X grandota? Che, ya no sé quién es X grandota. Sí, para todo X, ya sé, porque para todo número real. No, X grandota no existe, me equivoqué. Para todo número real. Ahí está. Listo. Gracias, Rodrigo. Y entonces, pues ya está. El dominio son todos los números reales. Bueno, vamos a seguirle rápidamente. Otro ejemplo, pues es tome usted un número real entre 0 e infinito, o sea, es positivo, y considere usted la serie 1 entre r a la n, x a la n, ¿no? Desde que n es igual a 0 hasta infinito. Y entonces, ya que uno ve esta serie, dices, ay, no seas payaso. Esta serie se puede escribir de esta manera, ¿no? Pues tanto x como r están elevados a la n, entonces los junto y elevo todo a la n, o sea, puedo verla de esta forma, y entonces de esa forma, pues es una serie geométrica, ¿no? Y yo ya determiné cuándo converge la serie geométrica, o sea, yo sé que la serie geométrica converge sí, solo si ¿cómo le llaman a esto? El radio es menor que 1. No sé cómo le llaman a esto ustedes, pero bueno, yo le voy a decir el radio si no me dicen nada. La serie geométrica converge sí solo si el radio es menor que 1, y entonces eso se puede escribir como R era un número positivo, lo recuerdan, abro el valor absoluto, lo paso del otro lado, y entonces dices, pues eso se puede escribir como que el valor absoluto de x es menor que R, ¿no? Y entonces, es decir, la serie converge si solo si x es un número que está entre menos r y r. Y otra vez, lo voy a escribir rápido por acá. Si estamos hablando de la función definida como con esta fórmula, entonces el dominio de esta función pues es el intervalo que va desde menos r hasta r, ¿no? Y bueno, pues, tenemos 3 ejemplos más, los voy a decir cada vez más rápido, espero. Ahora tomamos un número real y consideramos esta serie nueva. Esta serie es 1 entre n, r a la n, y bueno, ahí x a la n está acá, ¿no? Y entonces, otra vez, aplicando el criterio del cociente, ya no voy a decir qué hice, pero pues otra vez es el criterio del cociente. Cuando uno hace las cuentas, pues todo más o menos se cancela, estos se cancelan con los de abajo, estos con estos, la n es positiva, entonces puedo sacarla del valor absoluto, me sobra una x cuando hice esta cancelación, cuando hice la cancelación de las r me sobra una r acá abajo, la r era positiva, entonces le puedo quitar el valor absoluto, y entonces al final obtengo este límite, ¿no? Con operaciones algebraicas muy sencillas, y entonces dices, pues fíjate que pues este x y este r son números fijos, y entonces los puedo sacar del límite, y tengo el límite de n entre n más 1, y eso se va a 1, ¿no? Este límite es 1, y por lo que me quedó, pues me queda x entre r. Y entonces otra vez usando el criterio del cociente, yo sé que la serie converge cuando x es menor que r, porque otra vez estoy pensando que esto es menor que 1, y paso el r para el otro lado. O
sea, converge cuando X es menor que R y diverge cuando X es mayor que R, ¿no? Entonces ya tengo que el dominio por lo menos contiene al intervalo menos R, R. Pero otra vez, el criterio del cociente no me dice nada cuando el límite es, cuando el límite es 1, ¿no? No me dice nada cuando el límite es 1. Y el límite es 1 cuando X es igual a R o a menos R. Y entonces, pues tengo que hacer esos dos casos separados, ¿no? Y entonces, a ver, pues, por aquí ya tengo esto. Entonces, a ver, voy a empezar diciendo, antes de hacer los dos casos, que si uno define la función, con esta fórmula, n igual con un estimito de 1 entre n, r, n a la n, x a la n, entonces el dominio de la función, pues ya va a tener al intervalo que va de menos r a r, ¿no? O sea, a ver, aquí lo voy a decir así. Ya tengo todo esto que sí está en el dominio, pero todavía tengo que decidir qué onda con los extremos, entonces no les voy a poner sus paréntesis, sus corchetes hasta que sepa qué onda con los extremos. Pero bueno, y entonces dices, pues hay que hacer los extremos, y entonces, a ver, pues, R, cuando X es igual a R, fíjate que cuando tú pones aquí R, pues este se va con este, y entonces te queda la serie armónica, que sabemos que diverge. Entonces eso quiere decir que en el dominio no está incluido R, entonces aquí debo de ponerlo abierto. Y el otro es, si X es menos R, entonces cuando yo pongo aquí, cuando meto aquí menos R, pues se cancelan las R, pero me sobra un menos 1. Y esta es la serie armónica alternante, que sabemos que converge, y entonces en este caso, pues uno debería de cerrarlo así, y entonces todo este chamba que estoy haciendo aquí es para tener al final que el dominio es de menos R a R. Y bueno, vamos a seguirle con el siguiente. Aquí lo voy a hacer, bueno, no sé si lo voy a hacer más chiquito para que lo vean, porque este es muy fácil. Dices, pues otra vez, a ver, ¿qué onda con este ejemplo de acá abajo, el 5? Si te tomas un número real y consideras esta serie, dices, pues bueno, fíjate que esta de aquí es casi la de arriba, solamente le estoy aumentando un menos 1 entre n, aquí arribita, que la va a ser alternante. Pero bueno, me quiero aprovechar de que ya hice la chamba de ahí arriba para decir que fíjate que, pues, para determinar para qué valores de X converge o no esta serie, pues solo tengo que decir que esta serie se puede pensar como la de arriba, nada más que poniendo menos X aquí adentro, ¿no? Y entonces, usando la chamba de la de arriba, dices, pues yo ya sé, bueno, aquí lo escribí, ¿no? Es decir, es la del ejemplo 4, reemplazando X por menos X. Y por lo tanto, yo ya sé que converge si el menos X está entre menos R y R. Eso es lo que yo saqué aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, perdón. Sí, menos X. Pero eso es lo mismo que escribir que X está entre menos R y R, y entonces otra vez, espero que todo el mundo lo vea más o menos claro, pero si uno define esta serie, ya haciendo esa chamba, como menos 1 a la n, n, r a la n, x a la n, entonces el dominio de esta función, pues va a ser menos r, r, ¿no? Ahí está. Bueno, ya nada más nos falta uno. Ahí va. Otra vez, tenemos R un número positivo y consideramos esta fórmula. Es 1 entre n cuadrada, R a la n abajo y arriba solo está X a la n, ¿no? Es un cociente, pues. Y otra vez, aplicando el criterio del cociente, pues ya lo tomé aquí, lo tomé acá, lo que tengo que tomar. Otra vez uno puede ver cancelaciones muy fáciles tanto aquí como acá. Por ejemplo, aquí solo sobra una R abajo, aquí sobra una X arriba, que fue lo que puse aquí, la X de arriba, la R de abajo. Estos dos se conservan y como ambos están elevados al cuadrado, los puedo combinar en esta. Y bueno, ya uno puede pasar fácilmente a este límite. Y entonces dices, bueno, pero pues yo ya sé cuánto vale este límite, ¿no? Este límite vale 1, ¿no? Porque
pues elevar al cuadrado es una función continua, yo ya sé que n entre n más 1 pues converge a 1 y 1 al cuadrado es 1. Y entonces pues obtengo que el límite es exactamente este número. Y otra vez, por lo tanto, la serie converge absolutamente si x es menor que r y diverge si x es mayor que r. Otra vez estoy pensando que este límite quiero que sea menor que 1, por eso obtengo estas desigualdades de aquí y de aquí. Menor que 1 o mayor que 1, que es lo que me dice el criterio del cociente. Y otra vez lo voy a escribir primero acá abajo, si uno considera la función que tiene como fórmula esta serie, entonces, ya lo voy a escribir, el dominio de esta función es, ¿quién es? Bueno, por lo menos tiene al intervalo menos r, ¿no? Y otra vez hay que decidir qué onda con los extremos, ya lo hice yo, por supuesto, y entonces dices, a ver, bueno, pues, si x es igual a r, si x es igual a r, entonces, pues esta serie, cuando pones r aquí, estas se cancelan, te queda 1 entre n cuadrada, la cual es una p serie convergente, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que el r sí lo debo de incluir en el dominio, y si x es menos r, pues te da la alternante de 1 entre n cuadrada, ¿no? La cual, pues es absolutamente convergente porque la sucesión de sus valores absolutos es exactamente la de arriba, que ya dijimos que era convergente, ¿no? Y entonces es absolutamente convergente y pues por lo tanto convergente, y entonces eso quiere decir que aquí tengo que poner a bueno, no sé si lo hice muy rápido o no, pero la idea es, pues la idea de haber hecho todos estos ejemplos son dos cosas, pues que repasaran un poco de, o sea, para qué quieren la chamba de la unidad interior en este momento. La estamos usando un montón de cosas que vimos en la unidad anterior. Y bueno, lo que quiero que observen es que pues obtuvimos en nuestros 6 ejemplos, obtuvimos estos dominios, ¿no? Pues obtuvimos el que fuera solo el cero, un ejemplo en el que son todos los reales, un ejemplo en el que es un intervalo abierto de menos r a r, un ejemplo en el que es cerrado por un lado y abierto por el otro, y aquí yo creo que quería poner aquí cerrado por el otro lado, cerrado por, bueno, abierto, puede ser abierto por la derecha, cerrado por la izquierda, etcétera, o puede ser un intervalo cerrado, ¿no? Nuestros ejemplos nos dieron todas estas clases de dominios, ¿no? Fíjense que hay que hacer varias observaciones. Hay que hacer varias observaciones. Las observaciones que hay que hacer es que el cero siempre está en el dominio, ya lo habíamos hecho, pero si se fijan, siempre nos quedó un intervalo centrado en el cero, alrededor del cero, y bueno, ya hay algunas sutilezas, podría ser abierto, podría ser semiabierto, podría ser cerrado, pero siempre es un intervalo alrededor del cero, ¿no? Y entonces lo que uno quisiera probar es que no importa qué serie de potencias te den, el dominio siempre va a tener una forma parecida a estas. De hecho, una forma como esas, o sea, va a ser como, pues va a ser un intervalo alrededor del cero con cierto radio. De hecho, a esta R la llamé R porque así le llaman clásicamente R, y se llama R porque es como el radio de un intervalo, ¿no? Por eso o sea, va a ser el radio, y de hecho va a ser una cosa que se llama el radio de convergencia. A lo mejor ya sus maestros de la primaria les habían hablado de eso, ¿no? Del radio de convergencia. Pero bueno, entonces, la idea es ir sobre este teorema, ¿no? O sea, yo digo, y la experiencia sugiere, aunque ya sé que no tenemos mucha experiencia más que lo que acabo de decir, la experiencia sugiere que si yo tengo una serie de potencias, entonces existe un número real, y aquí lo puse medio feo, o sea, estoy aceptando que sea infinito, pues, aquí a lo mejor debería haberlo cambiado por otra cosa, ahorita lo pienso, pero bueno, existe un número mayor que cero, y que podría ser infinito, de tal manera que para toda x en los reales que tenga valor absoluto menor que r, la serie es absolutamente convergente, y para todos los x que
su valor absoluto sea más grande que R, diverge, ¿no? O sea, esta R es la que nos da el dominio de la función. Bueno, casi, porque acuérdense que o sea, vamos a saber que todo el intervalo de menos R a R está en el dominio de la función, pero hay que tener cuidado qué pasa en los extremos, ¿no? ¿Sí se entiende, jóvenes, lo que dice, lo que trata de decir este teorema? O sea, lo que está diciendo es que esto que obtuvimos acá en estos 6 ejemplos no es casualidad, siempre va a ser así, el dominio siempre va a ser un intervalo alrededor del cero, bueno, y esta R va a determinar el intervalo, bueno, siempre va a contener a ese intervalo, y hay unas sutilezas, ¿no? No sabemos qué pasa en los extremos, pero pues ya no es tanta chamba, ¿no? Pues en los extremos pues habrá que probarlo pues a mano, no sé cómo decirlo. Pero bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que acabo de decir, jóvenes? Porque creo que este es un buen momento para que vayamos al sándwich, ¿cómo ven? ¿Todo bien por mí? No dicen nada, pero bueno. Va. Pues entonces yo digo que sí, voy a dejar de grabar.